ingeniero Francisco, buenas noches. Sí, sí, lo escucho. Ok, entonces vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Genial, genial, muchas gracias por la confirmación. Voy a unirme a la sesión. Para compartir mi pantalla. ¿Me confirmo, por favor, que puedan ver mi pantalla? Sí, Sí, se genial, observa, sí, sí. ingeniero. Genial, muchas gracias, chicos. Bueno, estuve revisando algunas de las prácticas. Bueno, me da gusto ver que les haya ido tan bien. Eso quiere decir que eh, se han preparado bastante y que conocen bastante del tema, ¿no? Entonces, una vez más, me da gusto que les está yendo también, chicos. Entonces, el examen va a ser algo similar. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es prácticamente resolver la práctica calificada que vimos el anterior miércoles. ¿Ok? Entonces, la sesión de ahora va a ser también un poco rápida, ya que la práctica calificada, como van a ver, era muy sencilla. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a comenzar con la sesión. This call is now being recorded. Ok. Entonces, lo que hemos visto el día miércoles fue una tercera práctica calificada donde las preguntas estaban relacionadas con la transformada de Laplace, funciones de transferencia y un poco de modelamiento de sistemas eléctricos para poder hallar de esa manera también la función de transferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la pregunta número 1, ¿no? La pregunta número 1 decía, considere la transformada de Laplace siguiente. Teníamos una función, ¿no? Denotada por x de s, y era la división de dos polinomios. Y entonces en este caso nos da un ROC, un R de s mayor a menos 1. Entonces, ¿cuál era el procedimiento que se tenía que seguir acá? El procedimiento era básicamente el siguiente. Era expandir la, la función x de s en su equivalente en fracciones parciales, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a tener? Un s más 1 al cuadrado más un b s más 1 más un c s más 2, ¿no? Entonces, si hacían el equivalente de las fracciones parciales y hallaban el valor de a, de b y de c, lo que iban a obtener era lo siguiente. En el caso de a, iba a salir un coeficiente igual a 2. En el caso de b, iba a salir un coeficiente igual a menos 1. Y en el caso de c, va a salir un coeficiente igual a 3. De tal manera que esta función x de s, que en un inicio era de esta forma, al final iba a ser lo siguiente. Iba a ser igual a 2 sobre s más 1 al cuadrado menos 1 sobre s más 1 más 3 sobre s más 2.
obviamente con un rock mayor a menos 1, ¿no? Bueno, colocándolo bien, serían los reales de S mayor a menos 1. Ahora, en la práctica calificada lo que hice fue darles algunas fórmulas, ¿no? Entonces, esas fórmulas que eran básicamente una tabla de transformadas y sus inversas, ¿no? La primera de ellas era, y para transformadas de esta forma, S más alfa, con un rock, ¿no?, de este tipo, que era justamente el que teníamos aquí, la transformada era 1 sobre S más alfa. O bueno, que diga, la transformada era E a la menos alfa de t por U de t, ¿no? Entonces, eso era para el caso donde teníamos este tipo de transformadas, ¿no? Para una transformada x de s, y vamos a tener este x de t. Y justamente con este tipo de rock. Usualmente se le llama este tipo de rock para un, un tipo de región de convergencia causal, ¿no?, que es justamente las señales con las cuales usualmente nosotros trabajamos. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener, ¿qué cosa era? Al final, para este caso, vamos a tener un menos e menos 1 de t, ¿no? El equivalente de menos e a la menos t. Para este otro caso, y vamos a tener más 3 e a la menos 2t, ¿no? Obviamente todo está siendo multiplicado por u de t, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Y para ese otro caso, también les daba justamente la transformada, ¿no? Que era básicamente lo siguiente. Si tenían una señal al cuadrado, lo único que tenían que hacer era multiplicarlo por t, para simplificar los cálculos, ¿no? Entonces, para este caso iba a ser un t a la menos, bueno, sería 2t a la menos t, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más acá. Menos t. Y todas estas señales multiplicadas por u de t, ¿no? Entonces, esta era mi respuesta. X de t era igual a esta señal, ¿no? Entonces, era algo bien sencillo. Lo único que tenía que hacer era expandir esta función en sus fracciones parciales, aplicar la transformada inversa a través de las tablas. En este caso les daba ya prácticamente de manera explícita que era lo que tenían que hacer, y para de esa manera poder hallar el valor de x de t, ¿no? Para la pregunta 2, teníamos ya también un sistema eléctrico, ¿no? Entonces tenía que hallar la función de transferencia del siguiente sistema eléctrico, ¿no? Decía que consideren esto como tierra, ¿no? Para que de ese modo quede esta polaridad. Entonces, este circuito, ¿cómo podríamos verlo, ¿no? Podríamos verlo de la siguiente manera. Y vamos a tener aquí un set equivalente, ¿no?, una impedancia equivalente. Y aquí otra impedancia equivalente. Vamos a llamarle equivalente 1 y equivalente 2. Entonces lo que teníamos era esto de aquí. Un V I de entrada y un V O de salida, ¿no? Voltaje de entrada y un voltaje de salida. Donde la impedancia, ¿no?, equivalente. Entonces, en este caso ya vamos a verlo desde el lado frecuencial. Tendríamos esto de aquí, ¿no? Donde mi set equivalente 1, ¿a qué sería igual?, ¿no?
impedancia equivalente de una resistencia, visto el lado frecuencial, sigue siendo el valor de la misma resistencia. Sin embargo, el condensador cambia, ¿no? Del lado frecuencial tendríamos 1 sobre SC2. Lo mismo pasaría con este de aquí. Aquí tendríamos una resistencia R1 y aquí tendríamos 1 sobre SC1, ¿no? Entonces, aquí, para mi resistencia, impedancia equivalente número 1, lo que tendría sería el paralelo de estas dos impedancias, ¿no? Entonces, el paralelo de dos impedancias aquí es igual a la multiplicación, ¿no? SC2 sobre la suma. Tendríamos R2 multiplicado por 1 sobre SC2 sobre R2 más 1 sobre SC2, ¿no? Si yo resuelvo un poco más esto, tendría lo siguiente. R2 sobre S, R2, C2 más 1. Por otro lado, mi impedancia equivalente 2, ¿no? ¿A qué sería igual? Como estas dos serían impedancias en serie, lo que tengo es una suma de impedancias, ¿no? En este caso sería un R1 más 1 sobre SC1. ¿Y esto a qué sería igual? A ese R1, C1 más 1 sobre SC1. Entonces, ahora, ¿qué necesito hacer para poder hallar mi función de transferencia? Si se dan cuenta, aquí lo que tengo es prácticamente un divisor de tensión, ¿no? Y si tengo un divisor de tensión, ¿cómo hago para poder hallar esa tensión? Pues básicamente multiplicar la impedancia vista de este lado por el voltaje de entrada sobre la suma de ambas impedancias, ¿no? Entonces, mi voltaje de salida va a ser igual a mi Z equivalente 2 sobre Z equivalente 1 más Z equivalente 2 multiplicado por mi voltaje de entrada. Si yo reemplazo todo lo que ya tengo, entonces voy a tener lo siguiente. R1, C1 más 1 sobre SC1, todo esto sobre más R2, C2 más 1, ¿no? Si yo resuelvo un poco más esto, me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Voy a tener aquí un SR1, C1 más 1 sobre SR2, C2 más 1. Todo esto sobre R1, C1 más 1 multiplicado sobre este R2, C2 más 1 más SC1, R2. Entonces voy a tener esto de aquí, ¿no? ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Es pasar todo al lado frecuencial, ver cuál es mi ecuación característica, ¿no? Para de esa manera poder hallar justamente lo que necesito, ¿no? En este caso sería un VIS, y aquí ya tendría un VUS sobre mi voltaje de entrada. Entonces, básicamente es simple álgebra. Para la pregunta 3 era aún más sencillo, ¿no? La pregunta 3 podían prácticamente separarlo por bloques, ¿no? Podríamos tener un bloque 1 y un bloque 2, ¿no? De esa manera poder aquí definir una tensión, eh, llamémosle una tensión de paso, ¿no? Un V sub P.
Entonces, esa era una configuración que ya habíamos visto. Esta también era otra configuración que ya habíamos visto, porque prácticamente son iguales, ¿no? Entonces, para poder hallar este B sub P, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si recordamos bien, esta básicamente es la configuración de un amplificador operacional de tipo inversor, ¿no? Entonces, si pasamos todo al lado frecuencial, lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? Voy a tener un voltaje, ¿no? De paso, en el lado visto del lado frecuencial, sobre mi voltaje de entrada, ¿no? En el dominio de la frecuencia. Vamos a ponerlo ahí. ¿Y qué va a ser igual a qué cosa? A menos la resistencia de realimentación sobre la resistencia de entrada, ¿no? Menos R2 sobre R1. Eso visto desde el bloque 1, ¿no? Vamos a separarlo. Aquí lo vamos a asignar nombre. Bloque 1 y bloque 2. Sin embargo, me falta el segundo bloque, ¿no? En el caso del bloque 2, lo que voy a tener es básicamente lo mismo, solo que mis tensiones de entrada y salida van a ser diferentes, ¿no? Mi tensión de salida va a ser Vout, ¿no? Y mi tensión de entrada va a ser VP. Nuevamente, mi ganancia va a ser igual a menos R4 sobre R3. Entonces, ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Prácticamente usar la regla de la cadena. Si yo quiero hallar V sub O ds sobre mi voltaje de entrada, ¿qué puedo hacer? Agarro y multiplico V ds sobre V sub PDS por V sub PDS sobre mi voltaje de entrada ds. De esa manera, lo que voy a tener es una simplificación y tengo estos dos términos, ¿no? ¿Y eso a qué es igual? Esto es igual a menos R4 sobre R3 multiplicado por menos R2 sobre R1. Finalmente, ¿qué es lo que tengo? Subir de S sería igual a R2 por R4 sobre R1 por R3. Esta vendría a ser mi respuesta a esta pregunta. Finalmente, tengo un diagrama de bloques. La pregunta 4 me dice, simplifique el diagrama de bloques de la figura 1 y obtenga la función de transferencia que relaciona CDS con RDS. O sea, CDS entre RDS, ¿no? Entonces aquí yo tengo diferentes formas de poder hallar eso, ¿no? Ya que estoy designando algunas variables auxiliares, lo que puedo hacer es auxiliarme a través de esas variables para poder hallar esa simplificación. O si ya tengo un poco más de experiencia, hallar una simplificación directa, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí tenemos un lazo unitario. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que mi diagrama de bloques se vaya reduciendo de la manera siguiente. Voy a tener G1 más mi lazo unitario, ¿no? Más 1. Entonces, eso es básicamente lo que estoy haciendo al momento de simplificar todo esto de aquí. G1 más mi lazo unitario, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Va a ser esto de aquí. Va a entrar hacia el bloque G2 y luego va a ser sumado a través de este operador para poder hallar CDS.
¿Y con qué va a ser sumado? Básicamente con otro plazo unitario, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener una multiplicación entre G1 más 1 multiplicado por G2, ¿no? Y todo eso sumado más 1. Entonces, ¿a qué se reduce este diagrama de bloques? A G1 más 1, esto multiplicado por G2, ¿no? Y todo eso más 1. Entonces, esta vendría a ser mi reducción de diagrama de bloques, o mi simplificación. Por lo tanto, mi función de transferencia que relaciona mi salida con mi entrada sería igual a G1 de S por, por G2 de S, ¿no? Más un G2 de S más 1, ¿no? Entonces, ahí tengo una solución. Tal vez no me puedo sentir tan confortable usando la simplificación de diagrama de bloques directa, ¿no? Entonces puedo usar también otra forma, lo cual no va a cambiar mi respuesta, ¿no? Si yo uso el otro método, utilizando esta variable auxiliar, lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? Este x de s, ¿qué cosa es igual? Básicamente es igual a la entrada R de s multiplicado por G1 de S, ¿no? Voy a tener R de S multiplicado por G1 de S. Y eso sumado más ¿cuánto? Más mi entrada, ¿no? Porque justamente aquí se está ramificando. Más R de S, ¿no? Si yo agarro factorizo R de S, ¿qué es lo que voy a tener? R de S factor de G1 de S más 1, ¿no? Que justamente es este bloque de aquí. Ahora, ¿qué otra relación yo puedo sacar? Puedo sacar la relación que relaciona mi salida con mi entrada auxiliar, ¿no? Y mi entrada. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí en este punto? ¿Qué se está sumando aquí? Se está sumando x de s factor de G2 de s, ¿no? Entonces, c de s es igual a x de s factor de G2 de s. ¿Más qué cosa? Más mi entrada, que está viniendo por aquí. Entonces, ser más R de S. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo reemplazar el valor de x de S y lo que me quedaría sería lo siguiente, ¿no? G2 de S factor de R de S factor de G1 de S más 1 y esto más R de S. Si yo agarro y expando y factorizo R de S, lo que me va a quedar es lo siguiente. Va a ser G2 de S multiplicado por G1 de S más 1. Bueno, no más 1, sino más G2 porque va a ser multiplicado. Entonces, sería G2 de S multiplicado por G1 de S más 1 por G2 de S, ¿no? Sería G2 de S. Todo eso factor de, bueno, ahora sí, más 1, ¿no? Más 1 factor de R de S. Por lo tanto, mi función de transferencia en este caso vendría a ser igual a G1 de S factor de G2 de S más G2 de S más 1.
misma respuesta vista desde otro modo. Y así, chicos, esa era básicamente la resolución de nuestra práctica calificada número 3. ¿No? Como pueden ver, una práctica calificada extremadamente sencilla. No había mucho para pensar o analizar. Bueno, había un poco para analizar y ese poco, más bien en lo que no había mucho era, creo, en el tema de la resolución, ¿no? Claro que hay personas que lo han hecho un poco más largo, pero han llegado a la misma respuesta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los amplificadores operacionales, los cuales han optado por usar el método de mallas, el método de los nodos, y al final lo que han hecho es llegar a la misma respuesta, ¿no? Entonces hay diferentes maneras, hay diferentes enfoques que pueden ser utilizados para de esa manera poder obtener la respuesta, ¿no? De similar manera, en el caso de la pregunta 2, ¿no? Han utilizado, por ejemplo, el esquema utilizando las leyes de Kirchhoff directamente, llegando también a la misma respuesta, ¿no? Y en el caso de la pregunta 1, prácticamente no había, digamos, otro camino, ¿no? Camino clásico de fracciones parciales, para que de esa manera puedan hallar la inversa de la transformada de Laplace de esta función. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Ok, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna consulta, vamos a estar finalizando la sesión del día de hoy ahí, a fin de que puedan prepararse un poco más para el examen del día miércoles, y así también pueda calificar sus prácticas calificadas y pueda tener sus notas listas para entonces, ¿no? Sí, Wilmer. Respecto al examen del día miércoles, ¿va a entrar el último tema que hicimos, ingeniero? El tema mecánico, eh, sinceramente no lo estoy considerando, el modelo de sistemas mecánicos, dado que eso es ya más un tema del curso de sistemas de control. En sí, nuestra intención es más que nada enfocarnos en la función de transferencia, ¿no? Y bueno, ya ver un poco del tema eléctrico, porque es algo en lo cual estamos más familiarizados. En el tema del modelado mecánico y modelado de diferentes sistemas electromecánicos, considero que es más un tema de sistemas de control. En ese caso estaríamos redundando temas, lo cual no sería el objetivo de esta unidad, ¿no? Entonces, sinceramente no lo estoy considerando para poder colocarlo en el examen. Eh, Más bien sí el caso del tema eléctrico, porque como mencionaba es algo en lo cual es un tema en el cual tenemos más familiaridad, ¿no? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Ok, entonces solo una indicación más, por favor, chicos. Para el examen del día miércoles, nuevamente está prohibido el uso de formularios. Está prohibido también el uso de ejemplos resueltos o ejercicios resueltos durante el examen o hasta el uso de cuadernos y libros, ¿no? Van a tener las fórmulas, como en el caso del examen anterior, en este caso las transformadas y transformadas inversas de Laplace, para que en caso lo requieran puedan consultarlo en la hoja de las preguntas de examen, de los enunciados. Les he colocado, por favor, unas indicaciones a través del tablón. Por favor, léanlos y tengan a bien cumplirlas, ¿no? Ya les había mencionado el tema de la entrega doble, la entrega física como también la entrega digital, ¿no? Entonces voy a estar habilitando justamente el tablón para que puedan realizar la entrega a través del punto digital, ¿no? Para que de esa manera quede ese doble registro.
Entonces, nuevamente, inmediatamente después de terminar su examen, antes de entregarlo, ¿no? Antes de hacer entrega física del examen, van a escanear su examen, van a tomarle fotos. Ahí les coloqué algunas aplicaciones recomendadas, ¿no? Son libres de utilizarlo, como también no, ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Para que de esa manera puedan subir el registro digital de su examen y así quede el registro doble, ¿no? Entonces, de esa manera, también evitamos el tema de que se estén confundiendo hojas con, bueno, hojas de examen de algunas personas con otras personas y eso no puede afectar también con su nota. Listo, chicos, por favor, un poco de puntualidad para el tema de su examen parcial, ¿no? Para que de esa manera tengan el tiempo completo para poder resolverlo. El examen va a ser similar al de la práctica calificada, también similar a los anteriores exámenes, ¿no? Donde va a tener preguntas que hemos basadas en los tópicos que hemos visto, ¿no? Entonces, que pasen muy buena noche, chicos. Terminando la sesión, voy a estar subiendo este slide a través del tablón para que de esa manera también les pueda servir como material de consulta para su examen parcial. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Ingeniero, una consulta. Dime. Ingeniero, una consulta. No sé si es factible prestarse el celular de un compañero. Por mi parte, mi celular no cuenta con una buena cámara ya que se cayó hace poco y se rompió una de las cámaras delanteras. Mira, en ese caso, lo que te sugeriría sería que te quedes un poco más, bueno, vas a tener, digamos, que esperar a que ese compañero termine de dar su examen para que de esa manera puedas prestarte su celular, ¿no? O en todo caso, si te puede facilitar, apenas tú termines la prueba, yo tampoco me hago ningún problema, ¿no? Ya, Siempre y solo cuando... era respecto a eso nomás, si es que me podría prestar un celular. Sí, obviamente, o sea, no me hago ningún inconveniente porque también entiendo que, que- que puedan tener ese tipo de problemas, ¿no? Lo que me interesa es más que envíes el archivo en sí, o sea, de tu examen, ¿no? No mandes, digamos, o bueno, que tu compañero no mande, digamos, tu examen como suyo. Ahí sí tendríamos un problema. Ya, ok, ingeniero, gracias. Listo. Por- Hasta el miércoles, chicos. Nos vemos.